Quiero hacer una introducción a esta nota porque nosotros hemos tenido siempre como conducta acá no victimizar ni convertirnos en fiscales de nadie, sobre todo en temas tan delicados y tan sensibles como son los casos de abuso sexual. Les consta porque hemos venido haciendo un seguimiento desde el comienzo de lo que fue la causa Rafaela, donde curiosamente todavía no hay imputados. Y desde donde se produjeron un montón de irregularidades, ya sea en la escuela, borrando las cámaras de seguridad o borrando los sistemas de detección de ingresos del personal, como en la lentitud que tuvo el MPA, 2 fiscales actuaron para incorporarse a la causa y para todavía, después de más de 2 meses, no tener ningún imputado. En Santa Fe está ocurriendo prácticamente lo inverso. Hace varios días que tras una denuncia por abuso sexual en un jardín de infantes, están dando por culpable a un profesor por abuso sexual, sobre, al menos dicen que hay 3 denuncias. La persona está detenida, su casa fue quemada, rota, le mataron dos mascotas, agredieron a su esposa y todavía no tenemos elementos judiciales contundentes que den por sentado o que en todo caso prueben la responsabilidad de este profesor. Yo me preguntaba hace un rato con Indiana y lo vuelvo a preguntar, ¿cómo se vuelve de una acusación de este tipo si finalmente la justicia determina lo contrario? ¿Quién le devuelve la casa, las mascotas, la agresión e incluso esa especie de etiquetado que te queda para siempre si efectivamente tras el proceso judicial se determina que al final no hubo responsabilidad? Digo, estamos pisoteando la presunción de inocencia, por un lado. Y por otro lado estamos avalando acciones bárbaras. Porque quemar una casa, matar mascotas, agredir físicamente a los familiares de una persona no tiene que ver con el hecho de justicia. El hecho de justicia se dirime indefectiblemente en el Palacio de Tribunales y frente a una acusación que debe ser cursada regularmente y con un derecho a defensa. Esto cabe para todos los delitos. Si no, seríamos una sociedad bárbara. Y hablo de barbarie, no del sentido generalmente positivo que le damos al término. Así que tomamos la decisión de conversar con el abogado de quien se denomina el profe Juan, que es el doctor Marcos Barceló, que es la defensa del profesor y que está en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Connie. ¿Cómo estás vos? Bien. Leyendo sus posteos y de algún modo siguiendo la causa desde el único lugar desde donde se puede seguir, que es a través de los medios de comunicación, ¿qué es lo que tiene para decir usted? Bueno, hay varias aristas. ¿Cuál querés que toquemos? Porque son distintos. La primera es digamos, el nivel probatorio de responsabilidad de su defendido. Sí, mira, con respecto a eso, lo que está pasando en esta causa no es algo novedoso, es algo que te estoy dando la postura de la defensa. Sí, obviamente. Claro que sí. Sí, no es algo novedoso, es lo que pasa en la casi totalidad de los casos. El 90%, por estadísticas en Argentina, el 90% de los delitos de abuso sexual infantil se cometen intrafamiliarmente. ¿Eso descarta la posibilidad de que haya un abuso sexual en una escuela? No lo descarta. Pero las posibilidades son remotas. Hay como una especie de mito colectivo de que esto estaría sucediendo habitualmente con docentes en colegios. Y en la provincia de Santa Fe, los protocolos, sobre todo en estas escuelas que son privadas, católicas, el protocolo es tan estricto, Connie, tan estricto, igual lo que es exactamente lo que sucede en la escuela Seferino Namucurá. Es prácticamente imposible que algo así suceda por esta seguridad que se brinda casualmente por estos temas. Ahora, la posibilidad existe.
digamos, ¿no? Sí, La posibilidad existe, sí, existe que la posibilidad sí. de que un profesor se convierta en abusador, no sería, digamos, un caso nuevo, hay Totalmente. posibilidades. Ahora, Pero, ¿cuál es el pero elemento probatorio? fíjate cómo se dispara todo, ¿no? En realidad, esto lo detallé muy bien en la audiencia de prisión preventiva, se van produciendo una serie de procesos psicológicos y yo te invito en algún momento a que tomes contacto con un profesional de la psicología experto en estos temas para que vos veas cómo el proceso es siempre el mismo. Hay una niña que llega a la casa con un dolor que le manifiesta a la noche que tenía un dolor en la zona genital, que después en el hospital se constata que es inguinal, no genital, fue un golpe en la zona de la pierna, digamos, donde se une con la cadera. La niña le manifiesta a la mamá, me duele acá. Cuando la mamá le pregunta qué pasó, ella le relata lo que pasó, que se cae en una cubierta, que fue jugando con una nena, y ahí empieza el primer proceso psicológico. La madre, una madre muy joven de 23 años, comienza a proyectar su propia conflictiva personal. ¿Está? La madre empieza a ponerse nerviosa y a enloquecerse, como ella dice, empieza a presionar a la niña le continúa contestando lo que le había sucedido, no contenta con ella, no tenía la respuesta que ella estaba esperando obtener, lleva a la niña al Iturraspe, la niña es atendida por 4 profesionales del Iturraspe, psicóloga, psiquiatra, asistente social, médico pediatra. Todo el equipo descarta de plano el abuso sexual y así está. Lo descarta en el plano físico, pero también en el plano psicológico, ¿me entendés? O sea, la psicóloga y la psiquiatra, ¿qué dicen? Que la niña, porque la separan, porque la mamá estaba tan nerviosa con que su hija había sido abusada que la separan a las dos, digamos. Les piden el consentimiento y la separan. Ambas manifiestan que sí, que está perfecto. Ambas tienen que manifestar el consentimiento y las entrevistan por separado. ¿Qué dicen esas profesionales? Que la niña en todo momento estuvo tranquila, que tiene buenos recuerdos respecto de su maestro, todo lo contrario al relato que manifestaba la mamá. De ahí, no contenta al no obtener esa respuesta, se la lleva al hospital de niños. En el hospital de niños la atiende una pediatra. Te estoy hablando 11, 1 de la mañana, Connie. Con una linterna la revisan a la nena, le dicen, mamá, acá no hay abuso, no hay signos de abuso sexual. Tiene una irritación, como tienen todos los niños, 5 años de edad, pero no hay no hay nada que tenga un abuso sexual. Y acá viene un tema que yo creo que va a tener que ser objeto de estudio y de análisis en Santa Fe, que es el de revisar los procesos en los que intervienen los profesionales auxiliares del derecho que colaboran con el juez en la construcción de la sentencia. Son los que le cuentan al juez la parte que el juez no puede saber, porque el juez es un experto en derecho. Que son los equipos de la Agencia de Investigación Criminal y los equipos de Subsecretaría de la Niñez de la provincia, y ahora se agregó este nuevo que es el de la provincia, que emiten sus opiniones, ¿está? Sí. Estos equipos están conformados por profesionales, por terapeutas, que esos son los procesos que va a haber que revisar, porque fíjate vos, después de que 5 profesionales opinaron en forma categórica de que acá no había abuso sexual, cuando el médico legista que pertenece todo en ese mismo interín, o sea, después que la pediatra del hospital de niños atiende a la niña y emite esa opinión, le ordena que la atienda, no sé si fue esa madrugada, el médico legista de la Agencia de Investigación Criminal. Constata el enrojecimiento que había contratado la médica pediatra, pero él coloca en la parte de observaciones algo que para mí no es no debería hacerlo, porque los análisis médico-legistas se han terminado transformando como es decir, el médico-legista excede con la parte que a él le corresponde, que es la descripción médico-clínica del cuerpo de la niña, y colocan otro tipo de valoraciones que después tienen mucha incidencia en estas condenas erradas de abuso sexual. ¿Qué coloca este médico? Le pregunté a la niña, la que habla es la mamá, pero él dice, le pregunté a la niña, ¿el profe Juan te tocó con la mano? Respuesta, sí. ¿Qué le dijo este médico a la niña, lo que fue plasmado después en el informe que hace en el posterior este organismo, que es el organismo de niñez de la municipalidad? Le dice el nombre de ella, Juanita, pongámosle, sos muy valiente en haber contado lo que contaste,
esto de que el profe Juan la tocó con la mano, porque con lo que vos dijiste vas a salvar a muchos niños. ¿Qué es lo que hizo este médico irresponsable al decirle eso a la niña? Le plantó la idea en la cabeza de que cada vez que la niña diga eso, ella va a recibir un beneficio inmediato en el plano psicológico, ¿está? Luego, cuando la niña es atendida por el equipo de niñez de la Municipalidad de Santa Fe, acá hay otra irregularidad, porque acá trabaja la abogada de este equipo, es una abogada de una de las fiscales del caso, que en una demanda que me hacen a mí por una medida cautelar, la que la representa es esta abogada de este equipo de niñez. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice el informe de este equipo de niñez? Habla nada más que la mamá con su relato. ¿Ellos qué hacen? La psicóloga que toma el relato va plasmando el relato de la mamá, que es un relato proyectivo, o sea, la mamá va proyectando su propia historia, y cuando le preguntan a la niña, dice la niña no quiere hablar. Punto. Ahí terminan las intervenciones profesionales de la niña. Después, lo que sucede con las otras dos mamás, porque esto fue el martes pasado. Claro, ¿no? porque lo interrumpo, Barceló, pero hay otras denuncias, digamos, hay otros testimonios. Sí. Ahí voy. Ahí está el primer fenómeno proyectivo, el primer fenómeno psicológico es el de la proyección que acabo de explicar. El segundo se llama identificación por contagio o identificación histérica, que sucede siempre en estos casos, siempre sucede igual. Es lo que quisieron argumentar en la audiencia, como que los casos habían sido simultáneos. Los casos no fueron simultáneos. La denuncia de la primera niña fue el día martes. El día miércoles a la mañana, ya porque el padre estaba muy angustiado de la niña que está separada con una medida de distancia de la mamá, cuando recibe la noticia el día martes, empieza a enloquecer, la va a buscar a la vicedirectora a la casa, lo que provocó que la angustia de esta vicedirectora, que no sabía que conocía su domicilio, y el día miércoles a la mañana ya estaban los padres haciendo manifestaciones en la puerta de la escuela, ¿está? A raíz de eso surgen 2 nuevos casos más, y 3, el cuarto, digamos, no se presentó. Esto se conoce en estos casos que están bajo estudio como identificación histérica o identificación por contagio. Los padres llegan a la casa y comienzan a preguntarle a sus hijos con preguntas cerradas e inductivas. ¿Cómo te trata el profesor Juan? No, bien. ¿Pero te tocó? ¿Pero a qué jugaron? Y el niño en un momento es tanta la presión que recibe que muchos la soportan y muchos encuentran lo que se llama en psicología la llave mágica, la vía de escape, y le contestan a la madre o al padre lo que el padre quiere escuchar. Sí, papá, el profe me tocó. Salen así 2 casos nuevos que dicen, el profe, mientras estábamos haciendo unos juegos, el profe me tocó, y otro dice, y también tocó a otros chicos. Son los 2 casos. Luego aparece un cuarto caso, y el fin de semana se atendieron 20 niños en el hospital de niños, 20 niños, igual que en el caso de la Escuela San Roque, que es un caso exactamente igual que el de acá. En el caso de la Escuela San Roque es una familia disfuncional, la familia del niño, al igual que esta familia de la primera niña es una familia absolutamente disfuncional que dispara todo este proceso final de psicosis colectiva que termina con o sea, esta misma familia de esta primera niña es la que termina con la casa de la familia Trigati.